Para todos, mi nombre es Fray René Hernández Oliveros, estudiante de doctorado de educación con la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, UPEL, con convenio con la Universidad Polinorte, Corporación Politécnica del Norte. El tema que vamos a tratar el día de hoy se llama Ética y líneas de investigación, fundamentos para una ciencia responsable y sostenible. La tutora de esta actividad es la doctora Carmen Consuelo López. Como introducción tenemos que la ética es demasiadamente importante, creo que juega un papel fundamental en la producción de conocimiento. Esa, ese papel genera que sea integral y con mucha responsabilidad. En el ámbito educativo, esta ética hace que los futuros investigadores deben entender muy claramente cuáles son los principios éticos, tener claramente cuáles son los derechos humanos y, ante todo, fomentar en toda investigación que todo lo que se haga de carácter social, cualitativo o cuantitativo, debe presentar un bienestar social. Esto queda de generar a la ciencia una gran confiabilidad y favorece en todos los aspectos que las naciones que manejen este tipo de investigación sean más sostenibles y llevaderas. Tenemos una serie de interrogantes que nos van a llevar sobre este bello proceso de la investigación y más que todo fundamentalmente en la ética. ¿Cómo puede una institución académica alcanzar la excelencia sin una gestión adecuada de las líneas de investigación? Pues ninguna institución puede lograr la excelencia si no tiene un adecuado manejo de las líneas de investigación, ya que estas líneas de investigación son la fortaleza, son la base, son las, los pilares para dirigir los esfuerzos hacia la resolución de un problema y ante todo va a garantizar la calidad académica. Por eso es muy importante tener en cuenta este tipo de las líneas de investigación para que las actividades académicas sean muy fundamentales y precisas y nos lleven a una realidad como tal. ¿Qué medidas debería implementar el investigador para salvaguardar la privacidad de los datos recopilados? Es algo muy importante. El manejo de la información que tenemos, vamos a recoger durante el proceso, deben de tener algo muy importante que es el anonimato, ¿cierto? Eso que nos va a dar que las personas nos den información creíble, veraz, oportuna y que la persona que dé la información no sea identificable en el momento, porque esa información que nos van a dar es de vital importancia para llevar a cabo esa, esa investigación. Tenemos que tener en cuenta, mucho tener en cuenta como investigadores, que consentimiento informado de los participantes. El participante o la persona que haga parte de una investigación y se les someta a un proceso como una encuesta, una entrevista, muchas herramientas, se le debe informar y solicitar el permiso para el manejo de esa información, porque la tenemos que utilizar. Si no la tenemos, pues no va a ser confiable. La persona debe saber para qué es, cuál es el objetivo, cuáles son los propósitos de la investigación que estamos desarrollando. Y algo muy importante es las personas que van a ser parte o las vayamos a involucrar dentro de la investigación deben de tener algo muy importante que es que decirles que los datos van a ser, hoy en día que hay tanta falsedad de información, esos datos van a tener una protección y lo que nos dé esas personas que van a colaborar en esa investigación, pues deben tener en cuenta que la confiabilidad es fundamental en esos aspectos. ¿Cómo puede la universidad garantizar que sus programas académicos incluyan espacios para la reflexión ética?
siempre, en todo momento, se debe, por ejemplo, en Colombia se volvió eh, algo fundamental el uso de la ética profesional. Hoy en día los espacios académicos de ética profesional se están orientando en los últimos semestres, algunos en octavo, otros en noveno o en décimo, con el fin de que haya una mejor práctica profesional. Eso sucede también con la investigación, ¿cierto? Debemos de tener en cuenta que la ética es fundamental, ya que si vamos a trabajar éticamente la información, eso va a motivar, va a promover, va a generar que los estudiantes participen en debates, en foros, en proyectos que van a llevar a al fortalecimiento de la ética. Eh, Esas instituciones deben crear comités éticos que revisen, promueven el uso de la ética en todos los niveles, desde los básicos de la educación hasta los niveles más altos. Por eso es que las universidades deben estar muy pendientes de el proceso ético en la formación tanto de los profesionales como en el proceso de investigación, en la formulación de sus proyectos o tesis de grado. El aspecto ético de la investigación científica en el contexto educacional son esenciales. De verdad, cultivar la investigación es responsabilidad de todos, porque eso va a repercutir en el beneficio de la sociedad. Eso se debe enseñar desde muy temprana edad, ¿cierto? Esos conocimientos, pero también es importante que se utilice el conocimiento informado para que haya una confiabilidad, una integralidad y una presentación de datos confiables, ¿cierto? Es crucial. ¿Por qué? Porque eso va a generar una cultura ética, donde vamos a darnos cuenta que el estudiante empieza a preguntarse, empieza a evaluarse, empieza a mirar cómo está su trabajo, cuál es el compromiso que tiene con la justicia, con la sociedad y algo muy importante que son los derechos humanos. Recordemos que son 30 derechos humanos, ¿cierto? También esto, en la Constitución Política de Colombia, en los derechos fundamentales, están los derechos también, los derechos fundamentales, los derechos humanos, y eso genera que no vayamos de pronto por hacer una investigación violentar o violar los derechos de las personas. Es algo muy fundamental. Y contar siempre con el permiso y la autorización para poder lograr hacer una investigación muy confiable y que nos lleve a la realidad. ¿Cuáles son los aspectos éticos tanto del investigador como el proceso de investigación educativo? El investigador debe tener unos valores muy fundamentales, como son la integridad. Siempre debemos, como investigadores, guardar el nombre, el buen nombre de las personas que nos están colaborando. La honestidad, siempre decir la verdad, siempre informar, siempre mostrar qué es lo que estamos buscando, qué es lo que queremos encontrar y hacia dónde queremos llevar estas investigaciones. Y la responsabilidad. Si no hacemos investigación con responsabilidad y ética, la verdad, no estamos haciendo nada. Antes, al contrario, estamos generando información no veraz y vamos a tener personas lesionadas que con el tiempo pues, van a llegar a generar choques con la investigación si se realiza de una forma inadecuada. El respeto por la autonomía, o sea, tenemos que solamente escuchar y transcribir en caso de una entrevista, no cortarla ni manipular la información, sino eh, tabularla tal cual como la persona contestó, ¿cierto? Eso es muy importante. Eh, los derechos de los participantes, tenemos que también tener una especie como de catálogo, de manual, donde le decimos al participante cuáles son sus derechos dentro de la investigación
y cómo podemos hacer de que las cosas sean más reales y precisas. En el contexto de una investigación educativa es fundamental el consentimiento informado. Se ha repetido muchísimas veces eh, ese concepto porque tenemos que entender de que la persona debe conocer, debe entender, debe saber por qué se le está pidiendo la colaboración, por qué es necesario manejar esto. Entonces es muy importante eh, que se hable cuál es la importancia de la investigación, ¿cierto? ¿Cuáles son los propósitos? ¿Cuáles son los riesgos que se dan para poder esto, que la persona pues asuma? Yo no la puedo tampoco obligar a que esté en el proceso, pero sí le puedo invitar diciéndole la verdad para que no haya después cosas que nos van a repercutir legalmente por estar haciendo situaciones sin la autorización de las personas que están con nosotros. Eh, Debemos hacer claros que todos los proyectos que se desarrollen, ¿cierto? Deben estar ligados eh, a promover el bienestar y la común. O sea, no solamente para mí como investigador, sino que debe tener un impacto en la sociedad, ¿cierto? Y que algo muy importante que sea equitativo para todos. Esos aportes que acabamos de leer anteriormente eh, son muy relevantes, ¿cierto? Entonces, como hablamos algo importante, esos aspectos anteriores que habíamos hablado en la diapositiva anterior, dice, son muy importantes porque juegan un papel importante en el avance de la ciencia. ¿Por qué? Porque garantizan la transparencia y la integridad, que son dos cosas, elementos muy claves que fortalecen la confianza en los hallazgos científicos. Ojo, integridad y transparencia son fundamentales. Entonces, esa ética en las naciones lo que hace es fortalecer, construir, estructurar eh, esa justicia social que se está buscando en muchos países, donde todos, un país donde todos seamos iguales en derechos, en deberes. Y algo muy fundamental es el respeto de los derechos humanos. Eso hace que la investigación que desarrollemos se extienda a la sociedad y no se limite a un grupo pequeño de personas que se van a privilegiar, sino que abarque un todo, ¿cierto? En el ámbito educativo, esos aspectos, esos aportes que acabamos de ver en la diapositiva anterior, nos van a llevar a un entorno de aprendizaje seguro, ¿cierto? Donde va a haber la humanización de la educación, donde va a brillar el respeto, donde los estudiantes van a participar sin temor, ¿cierto? Y van a aportar conceptos o aspectos a esa situación que se esté presentando. Por eso es importante tener claro esos conceptos. De todo esto podemos concluir algo muy importante, que la ética en la investigación es un elemento crucial que no solo garantiza la validez, sino la integridad de los descubrimientos. Es importantísimo la ética, no nos podemos quedar ahí en lo que estamos, simplemente es muy importante. Ojo, nos da validez y la integridad de los descubrimientos. También que genera un compromiso con el bienestar social, ¿cierto? O sea, nos va a llamar más la atención de mirar qué fenómenos están impactando en la sociedad y cómo podemos desde la investigación basada en la ética poderlos solucionar. Otra cosa muy importante, favorece
un enfoque responsable, tanto en los conocimientos como en el desarrollo sostenible de las naciones. ¿Por qué? Porque estamos mirando, buscando el foco, el fenómeno de dónde está, cómo lo podemos tratar y cómo lo podemos erradicar. Y en los países tercermundistas, mal llamados así, o subdesarrollados, pues es muy importante ver cómo muchas investigaciones sociales han generado excelentes resultados en las comunidades más necesitadas. Entonces podemos decir que la ética erige como un motor fundamental en la construcción de una comunidad científica que actúa con integridad y aporta de manera positiva a las sociedades. Todas las soluciones que nosotros damos, todas las soluciones que generamos, va hacia eso, a aportar de manera positiva en la sociedad. Porque toda investigación que se haga con ética, basada en principios fundamentales, son necesarios para eso. Entonces, por eso hay que ser muy claros con eso. Este documento, pues tomamos estas referencias dentro del documento que la docente colgó, la doctora Carmen, y trabajamos con estas referencias que están aquí: Fernández, Cota, González, Investigación y Dinamismo, Editorial Saber, Martínez, Los desafíos éticos de la ciencia contemporánea, Correlación Internacional de Investigación Científica, Formación ética de investigación, retos, perspectivas y la importancia de la línea de investigación en la educación superior. Entonces, espero de que este documento, esta información les haya servido de manera muy general, pero de un aspecto muy fundamental. La ética es fundamental en todo proceso de investigación. La ciencia sin ética no es confiable. Gracias a la ética, tanto el investigador como las personas que hacen parte de ese proceso investigativo son fundamentales para poder generar cambios. Y los cambios sociales se dan basados en la investigación científica. Los cambios en la educación se dan basados en conceptos reales, participación de documentos donde se dé la estructuración, y por eso es importante decir que es fundamental que se dé esto. En Colombia sabemos que la ley 1712 del 2014 genera el manejo de la información. Por eso es necesario tener en cuenta que el conocimiento informado es fundamental en cualquier proceso investigativo. Si las personas que van a participar de una investigación no le pedimos consentimiento, estamos cometiendo un grave delito. Muchas gracias y espero que esos pequeños aportes le estén causando cierto impacto en el concepto que ustedes tienen.